Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Márquez Torres y junto con mi grupo les venimos a exponer sobre el artículo llamado Ecología Política, la Globalidad y la Diferencia, que se encuentra en el libro La Naturaleza Colonizada, Ecología Política y Minería en América Latina de Arturo Escobar, un investigador y antropólogo colombiano. El objetivo de este artículo es tratar los diferentes aspectos sociales, económicos, biológicos, culturales de la vida actual y de temas basados en el lugar y de las expresiones regionales en casos de la globalización, las dinámicas del capital y la cultura. La motivación de la creación de este artículo se ubica en la región del Pacífico colombiano. El artículo se cuenta de que una reunión realizada en 1995 en Cali, en un pueblo llamado Puerto Tejada, en que la población predominante es negra, tenía la finalidad de analizar la situación social y ambiental del Pacífico. En esta reunión se dieron a conocer tres aspectos muy importantes, los cuales son: primero, la identificación de que el Pacífico es un lugar o territorio de comunidades ancestrales, como las comunidades negras y comunidades indígenas. Dos, de que el respeto mutuo y la colaboración entre estas comunidades deben defender el territorio. Y tres, de que sus conocimientos tradicionales están relacionados con la naturaleza y la identidad. Luego se menciona de que una reunión organizada en Buenaventura, en la que asistieron alrededor de 200 personas, entre representantes del gobierno y personas pertenecientes al sector privado de la región, era una estrategia neoliberal para incluir a la deprimida economía de la región del Pacífico a la economía, al país. Se menciona de que los conocimientos y las ideas de las comunidades indígenas no fueron contempladas en esta reunión y según Arturo Escobar no debían pasarse por alto estos conocimientos, y más sobre todo en discusiones que hablaban sobre la globalización. En un apartado del artículo llamado Lugares y regiones en la era de la globalidad, se menciona de que las políticas que acompañan a la globalidad han estado moldeadas por mitos de la universalidad y de la superioridad cultural que desde el surgimiento del modernismo y la conquista de América por Iberia le permitieron a Occidente concebir la identidad de otro, y que es por eso que desde hace mucho tiempo no han parado de ejercer su influencia y su dominación en distintos lugares del mundo en aspectos como el político o el económico. Luego se cita a Enrique Dussel para hablar sobre el concepto de colonialidad global. Según este autor, esto puede ser entendido como un sistema de dominación y explotación que ha estado a lo largo de la historia, incluso después de la desaparición del colonialismo, y que es a nivel global y afecta las relaciones o los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales de distintas zonas del mundo. En el artículo se menciona de que la región del Pacífico desde hace tiempo ha sido vista como una selva pobre, abandonada, húmeda, llena de árboles, en el que habitan comunidades negras y comunidades indígenas, y que durante los 2 últimos siglos sufrieron una gran extracción de materias primas como oro, platino, madera para la construcción, madera preciosa, el caucho, que es una marca significativa en ámbitos como el político, el económico y el ecológico, que sin embargo en la década de los 80 la región del Pacífico estuvo presente en un proceso de incorporación a las esferas nacionales e internacionales en nombre del desarrollo, y que atrajo a muchos políticos, expertos en el tema, activistas indígenas, capitalistas, inversores. Con la reforma de la Constitución de 1991 se había dado origen a una ley que le concedía la potestad de las tierras o de los territorios a las comunidades negras, y que a finales de la década de los 90 la región se vio envuelta en un lodazal de violencia, una expansión inmensa del capitalismo, algo destructor para la comunidad,
y el desplazamiento masivo de comunidades, algo que afectó a las comunidades negras, indígenas y al medio ambiente. Luego se cita a un autor llamado Bevington, que habla sobre 6 conceptos fundamentales que más adelante mis compañeras le van a definir y a explicar, como son el de lugar, capital, naturaleza, desarrollo, identidad y sistema de redes. En el artículo también se menciona de que la intención de algunos capitalistas era apropiarse de la región para actividades extractivistas, algo que era dañino para la comunidad y para el medio ambiente. En otro apartado del artículo, llamado Una ecología política de la diferencia, se cita a Joan Martínez Alier, quien define la ecología política como el estudio de los conflictos de la distribución de la naturaleza o de la distribución ecológica, y que dichos conflictos tratan sobre el control y acceso a los recursos naturales, considerándolos así como una fuente de subsistencia y también considerando la destrucción que esto puede traer para la naturaleza. Seguidamente, en el artículo se menciona de que en muchos lugares los grupos locales siempre se han involucrado en luchas en contra de grupos translocales que quieren apoderarse de su lugar para hacer prácticas dañinas. Hola, mi nombre es Daniela Marrugo Tatis. Yo voy a hablar acerca de la ecología política de la diferencia y de 3 conceptos que son sumamente importantes para el desarrollo del tema. Como había mencionado mi compañero anteriormente, Joan Martínez Alier define la ecología política como aquella que se encarga de estudiar y de analizar los conflictos de la distribución ecológica. Es decir, todo aquello que se relaciona ya sea con el acceso, con la distribución o con el control de los recursos naturales en un lugar en particular. Por otro lado, Arturo Escobar nos menciona que en distintos lugares las fuerzas locales se enfrentan con las fuerzas translocales con el único objetivo de defender su territorio. En el Pacífico, por ejemplo, las personas están sumamente interesadas y comprometidas con la defensa de su territorio, lo que involucra distintas perspectivas, ya sea económicas, ecológicas o diversas prácticas culturales. Entonces, ¿qué ocurre? Son cada uno de estos conceptos los que sientan las bases de una ecología política de la diferencia. ¿Pero a qué se refiere exactamente con diferencia? Se refiere a que cada uno de estos conflictos existen entre distintas economías, entre distintas culturas, por ende, entre distintas formas de conocimiento. Pero para analizar a profundidad estos aspectos es necesario involucrar 3 conceptos fundamentales, que es el concepto de lugar, el concepto de capital y el concepto claramente de naturaleza. La razón por la cual partimos desde el concepto de lugar es porque en las movilizaciones de las 2 décadas pasadas en el Pacífico colombiano, estas fueron reconocidas localmente como luchas sobre la cultura, sobre el territorio y sobre el lugar. Los movimientos indígenas ven como el propósito de sus luchas tener ese dominio del lugar. Es por eso que estos movimientos se ven como unas expresiones culturales y principalmente ecológicas. Otro aspecto muy importante es que el lugar, según el texto, el lugar relaciona el cuerpo, el medio ambiente y la economía. Es decir, el lugar se vuelve una fuente muy importante de la cultura, pero principalmente de la identidad. Lo que es tan relevante que justifica cada una de esas luchas. Muy importante que nos menciona el texto, el segundo, es el capital. Parte hablándonos de cómo el capitalismo en los últimos años ha transformado ciertos lugares, ha transformado ciertos territorios, ciertos ecosistemas, como por ejemplo la selva húmeda tropical y los manglares, y estos han tenido que irse adaptando con el paso del tiempo a esas demandas económicas. Por ejemplo, la expansión de las plantaciones de la palma africana y la cría industrial de camarones, que también es mencionada en el texto. El tercer y último aspecto que estaré abordando del texto es claramente el de la naturaleza, el cual parte hablándonos acerca de cómo muchísimos ecologistas argumentan que estamos pasando por una crisis ecológica muy generalizada, donde se está acabando con el ambiente biofísico.
Otros ecologistas argumentan que cada una de estas dificultades se deben a los sistemas de pensamiento modernos, donde por ejemplo la ciencia, la tecnología también están contribuyendo a estas dificultades, pero parece que no pueden proveer unas soluciones que sean viables. Es por eso que el autor argumenta que se necesita una colonialidad de la naturaleza, y como yo mencioné anteriormente, cuando hablaba del lugar, se necesitan más prácticas ecológicas de la diferencia, como por ejemplo el autor menciona en el Pacífico colombiano, donde los grupos negros han representado una gramática del medio ambiente, donde se ve una visión completamente distinta, que integra ciertos rituales, ciertos lenguajes y ciertas clasificaciones de los seres naturales, que constituyen una verdadera ecología cultural con la que ellos no solamente utilizan, sino que también cultivan la selva. En cuanto a la aplicación del análisis histórico crítico, este texto me es de gran utilidad porque me ofrece una visión amplia de cómo las dificultades ecológicas que competen ya sea a la distribución, al acceso o al control o a la explotación de los recursos naturales, cómo influyen en la cultura, en la economía, en la política, en el dominio del territorio, y obviamente inciden en una sociedad. Eso se relaciona muchísimo con mi objeto de estudio, puesto que yo voy a hablar de cómo el uso exacerbado de la quina, la demanda de este recurso incidió en la sociedad, en la economía y en la forma de ver las cosas en ese tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Flores y el día de hoy les voy a hablar de los conceptos de desarrollo, identidad y sistema de redes del apartado Ecología Política de la Globalidad y la Diferencia del libro de la Naturaleza Colonializada de Arturo Escobar. El concepto de desarrollo es el concepto del Pacífico colombiano. La relación entre el desarrollo y el capitalismo ha sido fundamental en la transformación de la región a lo largo de las décadas, desde ser ignorada en los años 70 hasta convertirse en un tema socialmente esperado en los 90. El concepto de desarrollo ha evolucionado notablemente. Sin embargo, se ha criticado el modelo desarrollista convencional por sus consecuencias negativas para las comunidades locales y los ecosistemas. Afortunadamente, han surgido proyectos de desarrollo participativo que han permitido la apreciación creativa por parte de grupos locales, como corporativas, asociaciones de mujeres y proyectos de conservación de la biodiversidad. Estos actos de grupos locales pueden ser vistos como formas alternativas de producción y configuraciones decoloniales de la naturaleza, la cultura y la economía, en línea con los debates del postdesarrollo y la colonialidad. El estado actual muestra procesos descentralizados y transnacionalizados en diversos ámbitos a través de un sistema de redes, impulsado por avances culturales y tecnológicos, especialmente las tecnologías digitales. El concepto de sistema de redes ha cobrado relevancia. La expansión y transnacionalización de movimientos y organizaciones, como el proceso de comunidades negras, se ha logrado mediante estos sistemas. La exploración sobre la naturaleza de los sistemas de redes plantea preguntas sobre diferenciaciones entre sistemas dominantes y opositores, locales y transnacionales, centralizados y descentralizados, con implicaciones importantes para la teoría social. La reinterpretación de la realidad social a través del sistema de redes implica pensar relacionalmente y contingente más que estructuralmente y legalmente, considerando entidades como el PCN o movimientos ambientales como agregados dentro de estos sistemas. En Identidad, Arturo Escobar habla sobre la creación de la categoría de comunidades negras como un elemento central de la política y la cultura en Colombia, que esta fue impulsada por la Reforma Constitucional de 1991. El Estado neoliberal ha tenido un papel muy importante en la promoción de estas identidades mediante políticas como la Ley 70 de Derechos Territoriales y Culturales, junto con la influencia de los activistas de los movimientos sociales. Se ha analizado a fondo las relaciones entre individuo y colectividad
cultura y política, estado y acción del movimiento social en la constitución de identidades étnicas. La reflexión sobre la existencia y evolución de estas identidades étnicas antes y después de 1990 es crucial para comprender su relación con los regímenes de representación de la diferencia y la uniformidad. Bueno, mi nombre es Lizeth Bermúdez González y hoy les vengo a hablar sobre el segundo apartado del artículo de Eduardo Escobar titulado Pensando desde la diferencia colonial. Ahora, ¿qué es la diferencia colonial? Esta se entiende como todas estas desigualdades que surgen gracias al legado del periodo colonial, en términos de poder, recursos y representación. Este enfoque busca destacar cómo estas estructuras coloniales han influenciado o han tenido un gran impacto en la distribución desigual de los recursos naturales, las riquezas y en la autorrepresentación de los pueblos coloniales. Ahora, Eduardo Escobar en su artículo piensa o define esta diferencia colonial teniendo en cuenta tres aspectos: el económico, el ecológico y el cultural. Y en el aspecto económico se muestran todas estas desigualdades económicas que surgen con el periodo colonial, teniendo en cuenta la mala distribución de recursos y la mala explotación de estos mismos. También se muestra o se evidencia la imposición de un sistema económico. En la parte ecológica, en el aspecto ecológico, encontramos que es toda esta transformación de las regiones, incluyendo la degradación de los ecosistemas y el impacto en las prácticas tradicionales y el manejo sostenible de estas. Ahora, en el aspecto cultural o diferencia cultural, como él lo menciona, o también puede ser distribución cultural, encontramos que esta diferencia no se genera por sí sola, sino que es una diferencia generada por las mismas diferencias culturales. Valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la inconformidad del choque entre dos culturas, sino es la diferencia entre la información o la definición de que estas culturas generan. Definiciones en los sistemas de valores que regulan las sociedades. Por ejemplo, las definiciones en cuanto a la economía, a la ecología, a lo cultural y hasta la misma definición del ser humano. Ahora, con esto dicho, estas tres áreas se consideran en conjunto o se relacionan, mejor dicho, ya que estas proveen las bases para la comprensión o el entendimiento de cómo se estructuran y cómo se reorientan las sociedades. Esto haciéndolo lejos de la ordenación del presente, es decir, haciéndolo lejos de la modernidad, ya que estas bases, o más bien estas prácticas, tanto ecológicas, económicas y culturales, son las que dan seguridad a todas estas nuevas fronteras o estos nuevos territorios que se generan. Ahora bien, si ubicamos esta diferencia colonial en el aspecto ecológico político o en la ecología política, que es lo que hace Eduardo Escobar en su artículo, encontramos que esta diferencia se relaciona en el cómo el impacto de estas prácticas de colonizadores y colonizados han influenciado en cómo cómo se trabajan o en el cómo se explotan los recursos naturales, y también en el cómo
se representan a sí mismos. Este enfoque busca resaltar todas estas voces y perspectivas de aquellos que han sido marginados. También busca mostrar cómo ha tenido un impacto significativo estas diferencias coloniales en la construcción de las nuevas realidades ecológicas y en las nuevas políticas que tenemos en la actualidad. Buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Poliluna y le voy a exponer sobre Colombia como un teatro para la globalidad imperial. Debemos tener en cuenta de que el término globalidad imperial hace referencia a una expansión de la economía de mercado que se ve emparejada con unos procesos de violencia y de exclusión. También tenemos que tener en cuenta de que Colombia es un país donde aproximadamente 3 millones de personas son desplazadas y en esta se encuentran principalmente los indígenas y los negros debido al odio y al racismo que aún no es superado en nuestro país. Y la desigualdad ha empeorado durante los últimos 20 años debido a los regímenes neoliberales. El conflicto armado también es un tema al cual afecta mucho al país y se ve ligado principalmente por la guerrilla de la izquierda y el ejército, también los grupos paramilitares de la derecha dentro de una guerra, de un conflicto militar, político y territorial, en donde se ve también se ven interesados por las adineradas mafias de la droga. Bueno, ya teniendo un poco de contexto sobre la globalidad imperial, debemos saber de que estos grupos que mencioné anteriormente, ellos son vistos como unas máquinas de guerra que no les importa el dolor ajeno y solamente les interesa su supervivencia y sus intereses tanto territoriales, militares y políticos dentro del país, tratando de obtener un valor o un poder sobre los territorios colombianos. En muchas de estas comunidades, estos grupos interceden y obligan a los habitantes a que deben cultivar la coca y los obligan también a irse de ese lugar donde cultivaron la coca. Esto siendo como una manera de adueñarse de ese territorio. En algunas áreas quienes ocasionan esto usual o casi siempre son los paramilitares, ya que ellos reciben un dinero de unos cultivadores ricos, cual es su propósito principal es expandir su producción, expandir sus producciones e incrementarlas también al mismo tiempo. En la región del Pacífico colombiano se reflejan unas tendencias cruciales sobre la globalidad imperial y la colonialidad global. Existen dos. La primera es la relación que tiene entre la economía y la violencia armada. Está provocando continuamente unas guerras nacionales y subnacionales sobre el territorio, la gente y los recursos. La segunda tendencia es que a pesar de que Colombia pueda verse como una sociedad pacífica y democrática, capitalista, como por ejemplo de que los profesionales o los políticos o estos grupos armados no estuvieran, sino que fueran unas personas profesionales que aman el trabajo, que disfrutan su trabajo, que están con ceros intereses económicos y territoriales dentro del país. Esto sí podría verse como la posibilidad de que Colombia fuera una sociedad pacífica y capitalista, democrática capitalista. Pero pues no es así, pues pasa todo lo contrario. Finalmente el desarrollo y la modernidad fueron procesos inherentes para el desplazamiento o para la creación del desplazamiento. Esto, pues a pesar de que ya existía el desplazamiento, pues esto se ha visto más evidenciado desde la globalidad imperial en lugares como el Pacífico.